Desde el comienzo el ser humano lleva preguntándose cosas. Quizás las palabras más viejas que logramos pronunciar para comunicarnos entre nosotros fueron las preguntas. Siempre quisimos respuestas a cuestiones simples y cotidianas, y con el pasar del tiempo, a preguntarnos sobre cosas más grandes que nosotros, y con una respuesta que casi nunca es clara. Este iceberg contiene preguntas como esas, y especialmente en los últimos niveles, te hará cuestionarte si a pesar de 200.000 años existiendo como raza, realmente conocemos un porcentaje significativo de nuestra realidad. Para este video contamos con el apoyo de varios creadores de contenido más. Podrás encontrar sus redes y canales en la descripción. Ahora sí, entra intro. Para comenzar este video, lo más necesario y sencillo. ¿Crees que existe una verdad innegable? El dogmatismo se basa en esta forma de la verdad, como algo que no se puede negar, y va en función de una ideología. Por ejemplo, en la iglesia existen dogmas, verdades que no son posibles negarlas según la creencia, como la Santísima Trinidad. Por su parte, el relativismo es todo lo contrario. Pone en duda toda verdad, y considera que no existe en el mundo una verdad universal, la cual no puede ser negada. Esto va a ser importante para el resto del iceberg, así que considéralo al escuchar cada nivel. Los nombres nacen de la necesidad que tenemos de designar de cierta manera a cada cosa o sujeto que conocemos. Desde objetos tan simples como podrían ser un lápiz hasta el nombre que le damos a un animal como lo es el perro. La cuestión está que incluso por detrás del origen, como es lápiz en latín viene de piedra, o que canis sea de donde conocemos can a los perros, está el origen de la propia raíz, ya que el conjunto de sonidos predefinidos denominan cosas. ¿Cuándo se comenzó a decir la primera palabra? ¿Cómo definimos la diferencia entre una piedra y una roca en sonidos una vez que encontramos la diferencia entre las mismas? El origen de la naturaleza misma de los nombres es complejo, pero crece aún más al preguntarnos por el origen de los primeros nombres humanos. Los dinosaurios como los conocemos no son exactos y casi ni cercanos a lo que fueron en realidad. Lo poco que tenemos son rastros de ellos como huesos y huellas, pero sus colores, formas y hasta la propia ubicación de los huesos son algo de lo que no se tiene certeza. Las formas que creamos de ellos vienen de la anatomía comparada. Comparar formas del cuerpo como la piel crece en ciertas especies y cómo se comportan generalmente. Pero esto, si bien nos da una idea de cómo serían, no es el retrato de ellos. Piensa que incluso en las películas de Jurassic Park se usaron sonidos distorsionados de animales para crear el rugido del tiranosaurio, pero en realidad jamás se escuchó alguno. Por mucho tiempo los comparamos y asimilamos con reptiles, aunque ahora su retrato es más bien de aves debido a más estudios que los familiarizan. El infinito como concepto es lo ilimitado de algo. Los números son infinitos, pero dentro de los mismos hay infinitos más grandes que otros, como explica este video. Para ponerte un ejemplo simple, están los infinitos números pares comparados a los naturales con impares incluidos. En los pares hay la mitad de los números que en los naturales, así que el infinito de naturales tiene el doble de infinitos pares. Pero ambos son incontables en la realidad. Teóricamente ambos son infinitos, tendrían que tener la misma cantidad, pero bajo el concepto en realidad uno es mayor que otro. Así que su concepción de infinitos mayores que otros son bajo el concepto de una gran cantidad de infinitos dentro de una infinita cantidad de posibilidades. Esta es una gran pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. La existencia de un ser superior a nosotros es algo que nos intriga desde el inicio de la humanidad con fuerzas naturales que no comprendíamos. Sin embargo, la espiritualidad es algo inherente a nuestra especie, así que no podemos alejarnos de la idea de tener en cuenta la figura para nuestras creencias. Sea que estas dicten que existe, o que lo ponemos en duda, pero no podríamos negarlo, o que directamente no creemos en ninguna. Simplemente está arraigado a nosotros. Al final, en teoría las respuestas se encuentran al otro lado del velo que atravesamos sin excepción. Precisamente retomando el punto de un ser superior, siempre nos mantiene la duda de qué hay después de la vida. Quizás somos una reencarnación de una vida anterior, quizás nuestro destino sea reunirnos con nuestro creador, o de haber obrado mal en la vida, cumplir nuestras culpas por un tiempo prudencial o por toda la eternidad.
o los más fatalistas, consideran que directamente no hallaremos más que vacío. Simplemente al morir nuestra existencia se extingue, no recordaremos nada, ni lograremos pensar nada. Los efectos Mandela son unas pequeñas diferencias en nuestro recuerdo colectivo en forma de un recuerdo falso. El nombre viene del falso recuerdo de Mandela falleciendo en los 80, a pesar de haber fallecido en 2013. Asimismo está la cola de Pikachu, si Looney Tunes se escribe Tunes o Toons, y demás errores que no se explica bien porque nacen y dejan la duda si todo lo que recuerdas es exactamente como lo recuerdas, o si solo eres víctima de este efecto. Para su momento podría ser interesante hablar de este efecto en un video aparte. Este efecto consiste en la sensación de ver tu cuerpo desde fuera, o considerar que no es real lo que observas. Si estás en un autobús puedes hacer este ejercicio. Mira a cualquier persona que veas en la calle o cerca de ti en el bus. Ahora traslada tu perspectiva a lo que podría estar mirando esa persona. Luego imagina que voltea su mirada hacia ti. Esta es una despersonalización autoinducida que realmente no dura mucho, pero te ayudará a entender esa sensación si en algún momento llega a darse de manera espontánea y natural. Retomando el ejercicio anterior, imagina que esa persona que observas realmente no está pensando en nada. Solo existe porque existe en este momento donde lo observas y piensas en ella. La paradoja de Teseo es de las más explicadas en el tema de la identidad. El héroe Teseo viajó en un barco para ir a Creta y volvió habiendo derrotado al Minotauro. Desde entonces, su barco se quedó en el puerto de Atenas. Esta historia pasó hace mucho tiempo, por lo que el barco se le tuvo que reemplazar tabla por tabla y remo por remo, porque el paso del tiempo deterioraba sus partes. Si reemplazamos todo el barco, ¿sigue siendo el barco del héroe? O incluso más atrás, cuando reemplazamos la primera pieza que se deterioró, ¿dejó de serlo? Esta teoría plantea la existencia de universos independientes entre sí y existentes paralelamente, uno junto a otro. La existencia de un multiverso es una posibilidad lastimosamente imposible de descartar, aunque el hecho de no haber encontrado rastros de una posibilidad de observar o cruzar un universo paralelo pareciera desmentir esta posibilidad, pues en infinitas posibilidades existen infinitos instantes. En alguno tendría que haber venido un viaje. Quizás no sea aún nuestro momento, o realmente existimos dentro de una línea única. La justicia es un concepto que busca otorgar a cada quien lo que merece. Un criminal merece castigo, una víctima merece ayuda. El concepto de justicia entra en problemas en el lado de lo moral. Lo moral y lo que define nuestra justicia no siempre están en la misma línea. Puede algo ser ilegal, pero correcto. Puede ser incorrecto, pero amparado por la justicia. Y pocos casos están en equilibrio y los demás casos son obviamente ilegales e incorrectos. Fuera de esta gran diferencia que comparten, también está el problema de la suficiencia. ¿Realmente una cantidad de tiempo compensa una vida que jamás volverá a existir? ¿Cuánta es realmente justa la cantidad de castigo que puede recibir un ser humano por un error, o por algo que haya cometido adrede? Esta duda existencial es permanente en el funcionamiento de la justicia en el mundo, y nos tiene en debate de lo acordado y lo meditado desde lo que conocemos. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Para muchas preguntas, aquí está la misma lógica. Propone un escenario que nos deja en duda sobre todo lo que consideramos que no puede ser por lógica establecida, por nuestros conocimientos y nuestra costumbre de vivir. Sin embargo, pone un debate de ambos lados. Las pruebas nulas sobre algo apoyan a considerar que algo simplemente no existe, pero la imposibilidad de descartar toda duda también impide que se diga que ese algo no exista. La línea de lo conocido y desconocido es en realidad muy delgada. Por mucho tiempo se consideró que los perros veían en blanco y negro debido a la estructura y capacidad de sus conos en las retinas. Posteriormente se logró descubrir que esto era una verdad a medias. No veían en blanco y negro, pero sí un espectro menor de colores en comparación al nuestro. Sin embargo, el perro tiene un sentido de audición muy superior al humano, así que existen sonidos que ellos sí pueden distinguir y percibir que nosotros no llegamos a notar. ¿Acaso pensaste que en algún momento tu percepción del mundo es quizás solo una forma inferior de la maravilla sensorial que puede ser en realidad? Esta teoría fue planteada por muchos años,
e incluso fue explorada en películas como Matrix. Quizás cada día de tu vida es solo la ilusión dentro de una simulación con una experiencia que en realidad no existe, en algo solo existente para conocer la reacción de tu organismo a diversos impulsos. Todo lo que consideras que eres tú puede ser solo la sensación de un cerebro en un vaso recibiendo impulsos, y ni siquiera lo podrías notar. El número áureo, también llamado número de oro, es un número irracional encontrado en diversos lugares de la naturaleza. Esto nos trajo diversos usos a nuestra arte, reflejando indirecta o directamente esta medida en obras nuestras, como la escultura o arquitectura. Esta proporción es asociada a la belleza estética, aunque es material de estudio a nivel matemático y científico como una proporción constante dentro de casi todo lo que nos rodea. ¿Alguna vez notaste una proporción similar entre objetos que ves todos los días? Los agujeros negros son un gran misterio. Hace relativamente pocos años logramos obtener la fotografía de cómo se ve uno. Básicamente son espacios de materia extremadamente densa. Imagina el universo como una gran tela donde los planetas son pequeñas canicas o balones. Un agujero negro es como si una bola de bolos cayera justo en la mitad de la manta. Es tan denso que ni siquiera la luz puede evitarlo. En el estudio sabemos pocas cosas, como qué ocurre al atravesar uno o acercarse, pero las que más hay son sobre qué ocurre dentro o a través del mismo, ya que dentro del mismo podríamos estar frente a una lógica o una realidad completamente diferente a la conocida. Este experimento mental es utilizado para explicar la superposición cuántica. Básicamente, la posibilidad de dos resultados que depende de un evento aleatorio. Aunque es usado como ejercicio mental, en realidad nació como una forma en la que Schrödinger propuso lo absurdo que era la interpretación mecánica cuántica de la época. El gato está encerrado en una caja donde hay un frasco con veneno. Dependiendo si una partícula alerta a un dispositivo de presencia radioactiva, este frasco se romperá o no. Luego de pasar unos instantes y sin abrir la caja aún, el hecho que las posibilidades sean completamente aleatorias hace que el gato esté vivo y a la vez no. Pero pensándolo desde otra perspectiva, también el abrir la caja nos diría que estamos en un universo donde dicho gato tuvo un destino u otro, dividiendo nuestras realidades en diversos resultados meramente hipotéticos, hasta el momento de abrir la caja y tener un resultado fijo. Esta duda es de hecho algo que podríamos responder demasiado tarde. La expansión de nuestro universo empezó con el Big Bang, según la teoría. ¿Acaso existe la posibilidad de que esa expansión sea en realidad finita? Quizás estamos frente a un universo que realmente no es infinito. Realmente más allá de lo que vemos hay un límite el cual es probable que nunca logremos observar. Pero eso significa que tenemos recursos finitos, y nos representa un final asegurado. Existe una frase que dice que el ser humano conoce más de la luna que de su propio océano, lo cual, si bien suena exagerado, puede que no esté muy alejado de la realidad. Hace cientos de años que existían mitos como el Kraken, y se consideraron solo historias de marineros, leyendas antiguas, hasta que se logró ver que un poco más abajo del mar observable, el calamar gigante resultó ser un animal mucho más real de lo que pensamos, midiendo casi 12 metros y peleando con ballenas. Para ir al espacio, nuestros límites eran atravesar la atmósfera, una manera de estar ahí unas horas y una manera de volver. Pero nuestros límites con la presión y oscuridad que trae el profundizar en el mar es algo que aún se pelea por superar para tener una posibilidad, con lo que nos encontremos en lo profundo. El ser humano es un animal. Tenemos ventajas como una comunicación muy buena entre especie, una capacidad inventiva muy avanzada, inteligencia alta o baja dependiendo de quién sea, y nuestros pulgares. Sin embargo, las suricatas se comunican mucho mejor como colonia y tienen menos guerras entre ellas. Los chimpancés emplean herramientas en su día a día, el delfín es más listo que el humano promedio, y los mapaches no necesitan pulgares para abrir o usar cosas. Realmente el humano y su modo de vida es solo un comportamiento de especie, siendo que logramos ser la especie dominante por nuestra tenacidad, inventiva y mucha suerte. Realmente no somos tan distintos de ellos, aunque con diferencias algo marcadas desde hace cientos de años que hacen que ahora escuches esto desde un dispositivo inteligente. Una mezcla entre teoría y duda existencial. Luego de tantos años estamos convencidos de que al final los intereses mueven al mundo, así que el dinero es esencial. Las guerras son negocios de miles de millones y los gobiernos inestables o corruptos son el pan de cada día.
La posibilidad de un gobierno mundial que controle las acciones según los intereses es algo que de hecho pasó por la cabeza de líderes totalitaristas, y desde que los medios de comunicación suponen ya un titán gigantesco que controla lo que pensamos, vemos o juzgamos, ¿realmente consideras descartar rápidamente que no haya alguien al final de una gran línea de poder? En un video en el que anteriormente se citó este tema, propusieron en los comentarios una solución. El basilisco de Rocco consiste en una inteligencia artificial cuyo fin sea hacer el mayor bien por la humanidad. Sin embargo, al ser creada tan adelante, hubo mucho sufrimiento que no pudo detener, y esto es culpa de quien sabía que existiría y no ayudó para crearlo, siendo que cambiaría sus objetivos a también eliminar a aquellos que no hicieron nada. De hecho, tú al conocer esto entrarías en los que serían eliminados posteriormente. La solución que propusieron sería que simplemente no lo creemos nunca, una solución que plantea una duda existencial básica para este problema. ¿Realmente creemos que podemos evitar la creación de algo? Para esto les dejo un ejemplo básico. Prometimos acabar con las guerras para siempre, y terminamos creando las armas nucleares. El concepto de la cuarta dimensión es más extenso de lo que parece. Este entra en las matemáticas y en la física, que es la duda que plantea. Físicamente podríamos estar hablando del tiempo. Considera que, aún en inercia, estás moviéndote a través del tiempo. Siendo una perfecta noción de ello el personaje del Dr. Manhattan en Watchmen, quien básicamente es consciente de esta dimensión y se desplaza a la vez dentro de ella. ¿Alguna vez fuiste consciente que en realidad todo ocurre dentro de una fuerza tan grande como es el tiempo? Un constante avance que hasta donde conocemos es imposible de recuperar o retroceder. Para traducirlo, se llama último juevesismo. Es una religión parodia, básicamente una burla a una creencia real al punto de la exageración. La creencia postula que el universo pudo haber sido creado el jueves anterior, que todo lo que viviste realmente es un recuerdo acelerado de una época que en realidad no es más lejana que 4 días atrás. Esta religión parodia al onfalismo, una creencia que consiste en la que no hay forma de negar en el que el mundo pudo comenzar a existir solo hace 5 minutos. Incluso dentro de ello, quizás nunca pensamos en que en realidad existimos solo hace un par de minutos, comparándonos al tiempo que existe el universo. El cerebro es el mejor músculo que tenemos por muy poco uso que hagamos de él. Básicamente es como una computadora con poco almacenamiento pero con grandes capacidades de ejecución. Controla cosas incluso fuera de nuestra conciencia, como lo es la digestión o nuestras hormonas, y nos advierte de peligros y daños a través del dolor y los reflejos. Quizás nunca nos pusimos a pensar sobre lo poco que lo conocemos. Sabemos de enfermedades y estudios de su materia, pero sobre sus capacidades es muy complejo llegar a entender todas sus posibilidades, e incluso hay enfermedades del mismo que nos es complicado llegar a explicar. El mayor misterio de nuestro cuerpo es precisamente la herramienta con la que resolvemos la mayoría de ellos. Desde hace mucho tiempo se buscó alguna manera de representar a Dios. En religiones como el Islam directamente está prohibido ilustrarlo y más bien lo representan en concepto. Pero el Dios abrahámico es algo más abierto a ser interpretado incluso como personaje en una película, como su imagen más vista y aceptada actuada por Morgan Freeman. Pero considerando ello, ¿acaso alguna vez consideraste imaginar el rostro de Dios? ¿Acaso bajo tu imagen es más acertada la de un hombre mayor de barba blanca, o tengas una imagen más bien difusa de un ser celestial? ¿Cómo imaginas tú a un ser superior que se supone que nos creó a su imagen y semejanza? Las plantas en efecto tienen un cerebro, pero no de la forma que creemos. El cerebro de las plantas es su sistema radicular. El sistema radicular controla numerosos procesos vitales en la planta, incluso actuando como su corazón, bombeando agua y nutrientes en la misma. Con esta cita, quizás es momento de ponernos a pensar en los seres vivos más subestimados de todos, las plantas. Y sí, están vivas. A pesar de no ser similares, el hecho de que una planta segrega líquidos para atraer presas y llegan a tener reacciones a sensaciones como el dolor o el frío, nos hace pensar que quizás las plantas tienen formas de reacción no muy diferentes a las que tenemos nosotros. El otro mundo es un misterio bastante más extenso de lo que parece. Las atmósferas de lugares como cementerios o lugares donde sabes que gente dio sus últimos respiros
es algo que va más ligado a nuestra conciencia sobre una propia mortalidad que a un asunto de mera superstición. Aunque se experimenta algo más visual con materiales realmente interesantes como las psicofonías, o llegan al borde de lo ridículo con la camarita de visión nocturna, lo cierto es que el tema del mundo paranormal es algo muy ligado a nosotros. Y es una duda que lastimosamente no resolveremos jamás a tiempo. Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. ¿Debería acaso pulsar el botón? El problema del tranvía supone un problema moral. Es mejor dejar que una desgracia ocurra o evitar una causando otra uno mismo. Generalmente el argumento de uno es sacrificar una vida por 5, mientras que la otra supone dejar que la situación se ejecute sola y así no tener responsabilidad del resultado. Pero, ¿acaso una sola vida vale la de 5 personas? ¿O no consideramos que el no tomar una decisión también es una gran decisión? Nuestra memoria es bastante selectiva. Los recuerdos que tienes realmente no son como pasaron, sino que tienes un recuerdo vago nacido de una mezcla de sentimientos y pequeños clips de lo ocurrido. Quizás no recuerdes toda tu infancia, pero recordarás pequeños momentos y cómo te sentías durante algunos. Alguien que intente recordar una anécdota, lo más probable es que no recuerde parte del contexto, que en qué pensaba, en qué sentía, sino que solo recuerde el inicio, desarrollo y final de un cuento que pudo haber vivido, pero no recuerda cómo vivió exactamente. Este es un pequeño problema de reconocimiento del cerebro en ciertas ocasiones. Se da cuando sientes que una experiencia ocurrida, de hecho, ya te ocurrió anteriormente de una misma manera. Digamos, vas caminando por una calle en un día de lluvia y quizás de un momento a otro sientes que todo el contexto, todo lo que tienes puesto, lo que llevas en la mochila, la forma en que estás caminando, de hecho, ya te ocurrió anteriormente. En algunas culturas era visto como una especie de profecía, en caso que el recuerdo falso implicara un sentimiento de tragedia o un suceso extraño. En otros casos era visto como una experiencia vagamente recordada de alguna vida pasada que habías vivido, quizás algo similar. ¿Y tú sientes ya haber pasado por algo igual? Dios, dentro de esta teoría, se trata de un ser desproporcionalmente grande y total. Uno tan grande que todo nuestro universo conocido podría tratarse de solo una estructura diminuta dentro de un organismo titánico. Considerando el orden de nuestros organismos más pequeños, ¿qué nos dice que todo nuestro sistema no podría ser parte de uno? La pregunta de si somos la raza más avanzada de este universo es una duda muy especial. ¿Será que realmente estamos condenados a estar solos en la infinidad del universo? Durante ya bastante tiempo afirmamos que vivimos en un universo sumamente extenso y debido a la infinita de las posibilidades, tendría que haber más vida inteligente ahí afuera. Pero, ¿dónde está? Esto es lo que se trata la paradoja de Fermi. Si las posibilidades son matemáticamente infinitas, ¿por qué no ocurre aún? Ni siquiera tenemos una prueba que nos responda. ¿Y si realmente toda tu realidad es solo un experimento para un tipo de vida y cómo reacciona un ser humano a ciertos estímulos? La duda de si en realidad la vida que vives no se trata solo de un experimento para poder obtener información que podría costar una vida y si se puede evitar solo emulando una en tu mente es algo sumamente inquietante, teniendo en cuenta que todo tu cerebro se mueve a base de impulsos electromagnéticos. Quizás solo eres una prueba, un experimento social que se pondrá en práctica para más sujetos como tú. La teoría del Big Crunch es ciertamente preocupante si en la teoría del límite del universo te pareció más razonable que en realidad nuestra expansión no es infinita. El Big Crunch consiste en que, si el universo es finito, es una posibilidad que se contraiga sobre sí mismo una vez alcance el límite. Para explicarlo, en mi video del iceberg de sucesos futuros, empleé el ejemplo de un globo. Imagina inflarlo, representando al Big Bang y la expansión del universo, y luego deja que el aire se escape y sus paredes se cierren. El Big Crunch sería la contracción del universo conocido e igual que el Big Bang, su momento de ocurrir podría ser cualquiera.
El problema del mal, o también llamada paradoja de Epicuro, busca poner en contraste la existencia de los males y el sufrimiento del mundo con los atributos de Dios. Para poder considerar a un ser como Dios, debe saberlo todo, estar en todos lados y poderlo todo. La omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia respectivamente. El problema entra en otra característica, la omnibenevolencia, la característica de preocuparse por el bien de todos, y se plantea así. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces, no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces, es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿de dónde surgiría el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Seguramente te suene este planteo. Ocurrió en la película del Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que el protagonista de hecho muere al inicio en un universo alterno y se despierta entendiendo que esto le ocurrió a un Strange diferente. La teoría plantea que quizás nuestros sueños, con todas las variaciones y sin sentidos ocurriendo a nuestro alrededor, podría ser la visión de nuestro yo de otros mundos observando su entorno. Ezequiel los describe como criaturas de 4 caras: un león, un buey, un águila y una humana. Patas rectas, 4 alas y cascos de toro en lugar de pies, que brillan como el oro. Un par de alas las usaban para cubrir su cuerpo y las otras para volar. En nuestra cultura popular son seres divinos con alas y de aspecto humano. Sin embargo, la forma de los ángeles es muy extraña de describir, incluso existiendo más tipos de ángeles que las popularmente conocidas, teniendo en cuenta los querubines, serafines y arcángeles. De esta manera, incluso existen espacios de estudio donde se busca definir la forma y naturaleza de los ángeles. ¿Es el destino una línea inevitable de sucesos que es cortada en el momento que debe? ¿Es acaso un cambio marcado por nuestras decisiones y capacidad de tomarlas? En ambos caminos, el pensar en simplificar algo tan complejo como el mañana es difícil. Hay cosas tan inevitables como un imprevisto natural, pero a la vez tan posibles como decidir nuestras propias palabras. ¿Es realmente el destino algo inevitable o algo que constantemente cambiamos? Es curiosa nuestra naturaleza. Los animales que hibernan y guardan comida es con fines de supervivencia, pero nuestra raza, que emplea generalmente más el dinero, siempre desea más de ello de lo que les sirve para sobrevivir. Según nuestra pirámide de Maslow, hay ciertas necesidades humanas básicas, desde la mera supervivencia a las de autorrealización, que son las últimas. Pero ahí lo extraño. A lo largo de nuestra historia hemos tenido personas capaces de dejar de trabajar. Tenían los recursos para ello, pero nunca dejaron de buscar más. Nunca alcanzaron la máxima satisfacción a pesar de realmente vivir en una vida así. Multimillonarios buscando millones más. Grandes artistas que aún no sienten haber terminado de plasmar todo de sí. Líderes con necesidad de más poder. Nuestra naturaleza humana es simplemente buscar más, y podría ser nuestra condena que en realidad nunca lleguemos a ser felices debido a esto. Nuestra percepción del tiempo es distinta. Suponiendo que hagas una actividad que no te guste junto a otra persona que le agrade, lo que fueron 30 minutos en la realidad pudo ser un instante para tu compañero, pero casi horas para ti. Un sabor que en especial puede ser bueno o puede ser terriblemente desagradable, dependerá del paladar. ¿La belleza de un cuadro es realmente objetiva o depende de un ojo que encuentre belleza? Bueno, exceptuando si el último caso es una obra moderna que literalmente es basura pegada con cinta adhesiva, nuestra perspectiva y sentidos son lo que nos conectan y dan una imagen de nuestro entorno, significando quizás que lo que entendemos como un mundo para todos se trate solo de una perspectiva de una realidad que no es igual para ningún caso. Siendo una duda muy cercana a la simulación, la pregunta de si eres tú realmente el único ser pensante en esta realidad es complicada de resolver, principalmente porque depende de ti mismo. Tendrías que analizar cerebro por cerebro, tendrías que comprobar similitudes y ver si realmente hay una diferencia con el tuyo. Quizás ni siquiera podrías confiar en esos resultados. De todos modos, lo que piensas podría ser solo lo que ocurre para ti, según la teoría anterior de la perspectiva. Entonces, si eres el único ser pensante, ¿qué sentido tiene analizarlo o buscar? No encontrarás resultados de todos modos.
Lo ocurrido previo al inicio del universo es fascinante. La teoría más extendida es el Big Bang, y a pesar que es muy obviado en el nombre, es eso, una teoría. Realmente no hay una certeza total que la gran explosión ocurriera. De hecho, hay dudas incluso dentro de ella, como si la explosión es infinita o tiene límite. Las teorías del universo anterior al nuestro son algo que nos atormenta desde que descubrimos la posibilidad de no ser más que un planeta como cualquier otro, no ser más que una galaxia como cualquier otra, y quizás estar en un universo de entre varios. Nuestro inicio podría ser un inicio de varios. Quizás haya habido más universos de los que jamás hemos pensado, y nunca sabremos en realidad cómo inicia cada uno. La doctrina filosófica del nihilismo plantea que las cosas realmente no tienen ningún sentido. Realmente tanto la vida como todo ello que nos rodea no tendría más que la propiedad de existir porque sí, y realmente buscarle un fin a las cosas como la vida es algo tan inútil como directamente sin sentido. ¿Alguna vez te cuestionaste de la importancia de tu día a día y lo que realmente piensas que es un futuro? ¿Realmente consideras que ello importa? ¿Tiene un significado para ti? Somos un milagro. La gran duda es si se trata de una fortuna, una suerte de anécdota remota que bajo las infinitas posibilidades del universo ocurrió. O somos el resultado de los designios de un ser superior. Sea cual sea la respuesta, nuestra posición, nuestra estructura, nuestra atmósfera, es un milagro termonuclear con posibilidades tan remotas de ocurrir que únicamente conocemos nuestro caso en todo el sistema solar. La duda de nuestra posición perfecta para la vida como la conocemos es algo de lo que posiblemente nunca tengamos más que nociones. Este concepto es otro ejercicio mental. Si un hombre tiene un arma y ésta solo funcionara bajo el mismo concepto del veneno del gato de Schrödinger, el realizar el disparo lo dejaría en una posición de inmortalidad cuántica. Por más veces que el hombre intente, su existencia siempre tendría posibilidades dentro de opciones convertidas en universos paralelos, donde realmente nunca se ejecutó, siendo que, en realidad, por más que dispare el arma, nunca dejará de existir. ¿Acaso nuestra existencia es realmente lo único dentro de todo lo conocido? ¿Es realmente lo único seguro? Los seres humanos tenemos más semejanzas de lo parecido. La necesidad ancestral de hacer pirámides, la adoración a fuerzas naturales, creencias parecidas, obras de arte muy parecidas, e incluso historias muy similares entre nosotros. La experiencia de ser humano parece que es muy similar en muchos casos. Al final tenemos mismas necesidades y deseos, aun si el enfoque y la forma de conseguirlo sea distinta, aun si nuestros orígenes, nuestras razas, nuestros pensamientos sean distintos, parece que la experiencia de ser humano es algo tan único que lo compartimos entre todos los que habitamos el mundo. La existencia en sí significa una paradoja. ¿La existencia existe por el mero hecho o tiene una razón de ser? La gran pregunta de si las cosas realmente existen para su propósito y no existen hasta ejecutarse nos dejan en duda si realmente existimos, o si estas dudas significan un problema para continuar con nuestra existencia. La creación de la existencia siempre será una duda cuya respuesta no significa una respuesta a esto, ya que, bajo la lógica, la existencia solo cumpliría su propósito en caso de poder descubrir cuál es su finalidad. Esto significa que, según la lógica, la razón de todo sería poder concluir. Y precisamente tomando esta teoría, despedimos este video. Le agradezco muchísimo a los creadores de contenido que me han ayudado en este video. Recuerden que pueden revisar en la descripción en caso que deseen saber más de ellos. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas apoyarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plink, o invitarme a un cafecito en Coffee si deseas. Aunque con compartir este video ya estás ayudando muchísimo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!